vamos a adorar, vamos a estudiar, vamos a sentir tu libertad, vamos a conocer tu amor y gran poder. Estoy llamando, vine a escuchar tu voz, agua viva tu palabra. Hola, hola, bendiciones para todos, mis teofilitos, teofilitas. Si de pronto tú dices, ay, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir amigo o amante de Dios. Y finalmente, ese es el propósito por el que estamos aquí, en el que queremos aprender más de la palabra de Dios, de conocer a nuestro Dios. Entonces, al hacer esto, de seguro que tu corazón va a latir más y más de amor por nuestro Dios. Y qué lindo, es lo más hermoso que nosotros podemos experimentar, vivir enamorados de nuestro Dios. Ya no ser solamente un Dios de oídas, sino que podamos decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque vamos creciendo en el conocimiento de Él. Muy bien, vamos a orar para que comencemos entonces nuestro estudio del capítulo 12 de Proverbios. Señor, te damos muchas gracias porque nuevamente, Padre, tú nos permites estar aquí en esta hora. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, para que tú hables a nuestra vida. Tenemos, Señor, hambre de ti, deseo de conocerte cada día más. Enséñanos, Señor, tu palabra. Alúmbranos, Señor, esta palabra, que ya quede atesorada en nuestro corazón. Nos disponemos, Señor, y rogamos que tú seas ayudándonos, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, que nuestro corazón sea una buena tierra para ti, que esta palabra sea cumpliendo el propósito para el cual tú la envías, Señor. Gracias, nosotros decidimos atesorarla. Una vez leída la palabra, Señor, que tú nos vas a dar el día de hoy, vamos a continuar meditando en ella. Y así, Señor, podremos dar fruto abundante para la gloria y honra de tu nombre. Espíritu Santo, asístenos, ayúdanos, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos para el capítulo 12. Las personas que ya están en el grupo de WhatsApp saben que les he enviado la guía de estudio, por lo tanto tienen la hojita del día, la vamos llenando. También tenemos las hojitas de los perfiles, ¿cierto? Pues está aquí el perfil del necio, el impío, vamos a ver por acá, el prudente, el humilde, el sabio, el justo, el diligente. Bueno, tenemos una cantidad de perfiles que venimos llenando a medida de que vamos leyendo la palabra. Esto lo vamos haciendo poco a poco. Entonces, muy bien, está la carpeta de agua viva. Mira lo que dice por acá tan lindo. Los teofilitos amamos la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces ya ahora sí, teniendo todo listo, su Biblia, su cuaderno en el que usted va a ir tomando apuntes, también es muy importante. Recuerden que tenemos los cuadernos también de agua viva. Cómo hacemos nosotros el devocional, tiene la misión y visión de nosotros. Y bueno, y la forma en que hacemos el plan devocional, que es con decisiones, preguntas, decisiones, tiene un espacio para la oración y para que usted escriba su reflexión. Ok, si tiene el cuaderno, pues lo motivo a que lo use, claro que sí. Y si no, cualquier otro cuaderno te va a servir, ¿cierto? También los que les gusta, tenemos los stickers para que usted marque su Biblia, organice. Muy bien. Y ya ahora sí, prepara sus resaltadores. Y ya, ahora sí vamos a leer. Ya hemos orado, que es lo principal. Vamos a orar y ya ahora procedemos entonces a leer. Leemos en la Reina Valera. Dice así. Capítulo 12. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces ahí está el paralelo. El que ama la instrucción y el que aborrece
la reprensión, ¿cierto? En la NTV, que es una Biblia que les estoy leyendo, otra traducción, dice, para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Les voy a leer un comentario que hay aquí en esta Biblia, que también se las he recomendado mucho, la Biblia Diario Vivir. Es una Biblia de estudio muy, muy buena. Dice así, si usted no tiene el deseo de aprender, aunque vaya a un colegio por años, no aprenderá mucho. Pero si usted está dispuesto a que le enseñen, no hay límite para lo que pueda aprender. Esto incluye estar dispuesto a aceptar la disciplina y la corrección y aprender de la sabiduría de otros. Una persona que rechaza la crítica constructiva tiene un problema de orgullo. Es difícil que una persona así aprenda mucho. Entonces, en ese versículo lo que nos está diciendo es que hay personas orgullosas que no les gusta que las instruyan, que les corrijan, pero eso es una muestra de necedad. El sabio siempre es una persona humilde y se deja instruir, se deja corregir y, como lo vimos en un versículo anterior, ama a quien le corrige. Entonces, que Dios nos ayude a tener ese corazón humilde para aceptar cuando otras personas nos llamen la atención, nos inviten a corregir, a cambiar algo. Esto es bien importante, que nosotros seamos sensibles a esto, ¿cierto? Bueno, versículo 2 dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¡Wow! Entonces ya aquí va a empezar a hacer énfasis. Aquí en el versículo 2 está haciendo un énfasis en las personas de malos pensamientos. Y en la parte A, en la primera parte del versículo dice, el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. O sea, el malo empieza, ¿por qué? Porque tiene malos pensamientos. Todo empieza en nuestra mente. Toda maldad, todo lo que hacemos mal, lo que hablamos, lo que hacemos, todo fue porque empezó en nuestra mente. Por eso dice la Biblia que esto es nuestro corazón. Realmente cuando la Biblia dice la mente, está hablando, cuando dice el corazón, está hablando de la mente. Entonces tenemos que guardar nuestra mente, como lo vimos en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero en la TLA, otra versión, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Bien, bien importante nosotros tener mucho cuidado con lo que aceptamos en nuestra mente. Por eso Pablo nos dice que debemos pensar en todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna o si algo digno de alabanza. En eso debemos pensar. Tú y yo debemos decidir tener pensamientos de bien, porque también dice la Biblia que del corazón es donde salen las fornicaciones, los adulterios, en fin, la cantidad de pecados. Todo sale por un pensamiento que no se le entregó a Cristo, en el cual uno no se arrepintió cuando llegó ese mal pensamiento, le tomó ventaja, se le volvió un sentimiento, se le volvió un deseo quizás, ya usted lo empieza a hablar porque lo permitió, lo guardó, entonces usted empieza a hablar de eso y se le vuelve una acción. Entonces tengamos mucho cuidado. Aquí está haciendo énfasis en los pensamientos. Entonces aquí cada uno de nosotros analizamos qué tanto estamos cuidando nuestra mente. Si cuando nos llega un mal pensamiento, que a todos nos llega, ¿qué hacemos frente a él? ¿Se lo entregamos al Señor? Como dice, creo que es en 2 Corintios 10, del 3 al 5, nos dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, todo pensamiento que es incorrecto, que sabemos que no viene de Dios, se lo entregamos al Señor y le decimos, por favor, ayúdame porque este pensamiento no viene de ti. Y lo cambio por un pensamiento bueno, idealmente un pensamiento, una palabra de Dios. Ok,
Entonces, tener cuidado con nuestros pensamientos. Verso 3. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Se las voy a leer aquí en la NTV. La perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Entonces hay personas que están haciendo negocios ilícitos, están tramando cosas malas, están haciendo cosas incorrectas y supuestamente están muy prósperos y creen que su vida se está estableciendo y que hay una firmeza en su vida y una estabilidad y creen que están siendo muy prósperos haciendo lo que no agrada a Dios, haciendo las cosas de manera incorrecta. Y por eso dice acá, la impiedad, por medio de esa impiedad no se van a firmar. Llega el momento donde todo esto tiene que caer, donde nada de esto les va a servir, ¿cierto? Entonces dice, más la raíz de los justos no será removida. Qué lindo uno saber que cada cosa que está haciendo, que cada pesito que usted lleva a su casa, que todo lo que usted consigue lo está haciendo en el temor de Dios. Es porque lo está haciendo en la perfecta voluntad de Dios. Así no gane como otros ganarán, pero usted tiene la conciencia tranquila y eso no tiene precio. Ok, en el versículo 4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. ¡Wow! Señor, ayúdanos a nosotras las mujeres, ayúdanos a ser esas mujeres virtuosas. Más adelante, en el capítulo 31, ya finalizando este libro, vamos a hablar de una manera muy especial y muy profunda sobre la mujer virtuosa. Pero principalmente una mujer virtuosa es una mujer que anda en el temor de Dios, que busca agradar a Dios, como usted y yo, que en este momento estamos aquí deleitándonos en la palabra de Dios, que nos hemos desconectado de otras cosas, que podemos estar, no sé, viendo televisión, haciendo otras cosas, pero decidimos tomar un tiempo, hacer un alto y decir, yo quiero escuchar la voz de Dios, quiero que Dios me instruya a través de su palabra. Eso es una muestra de que vamos creciendo en esa virtud, ¿cierto? De que seremos esas mujeres virtuosas de la Biblia. Muy bien. Mas la mala es carcoma de sus huesos. Dios mío, es una enfermedad. El versículo 5 dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. Entonces mira que vuelve y dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Y ya en la parte B ya dice los consejos, no dice los pensamientos, dice los consejos de los impíos engaño. O sea que está relacionando los pensamientos con los consejos, los está poniendo como en un punto igual. Y claro que sí, dice los pensamientos de los justos son rectitud y los consejos de los impíos son engaño. Lo que yo llevo a mi mente, eso es lo que yo voy a aconsejar. Por eso lo está poniendo en el mismo nivel. Entonces podría ser los consejos de los justos son rectitud o los pensamientos de los impíos son engaño. No sé si me hago entender. Lo que tú lleves a tu mente, eso es lo que tú vas a aconsejar. Entonces, como hablábamos también en un capítulo pasado, ¿a quién le pedimos consejo? Y qué tan buenos consejeros también somos nosotros. ¿Entramos en ese grupo de los justos o de los impíos? ¿Aconsejamos conforme a la Biblia o conforme a nuestro parecer? Muy, muy importante. Porque una mujer virtuosa, eso es lo que hace. Una mujer necia se deja llevar de sus emociones, de sus conveniencias. Nosotros no. Entonces acá, si tú eres una mujer que está viendo este video, entonces pregúntate, bueno, yo estoy entre la mujer virtuosa o la mujer necia, la que es carcoma de los huesos. Vamos a ver cómo dice acá. En el 4, en el verso 4, dice, una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como un cáncer
a sus huesos. ¡Wow! Entonces dices, corona de su marido. Ven, se me había pasado esa parte. Una corona es como una muestra de honra, como una recompensa. Te dan una corona como una muestra de una recompensa. Eso es una mujer virtuosa para el esposo. Es una recompensa del Señor que Dios mismo le está honrando con una mujer así. El esposo va a estar muy satisfecho, muy feliz, muy agradecido de que Dios le haya dado a esa mujer. Qué lindo que nuestros esposos se sientan así, agradecidos, honrados, de tener una mujer como tú o como yo, que no somos perfectas, pero que sí tenemos un corazón dispuesto para agradar a Dios y por lo tanto vamos creciendo en sabiduría y Dios nos va ayudando a ser una esposa conforme al corazón de Dios, una madre conforme al corazón de Dios, a ser esas mujeres virtuosas. Y si tú y yo vamos identificando, ay no, a mí me falta mucho todavía para ser virtuosa, amén. Amén, porque también eso que vamos viendo que nos falta, entonces nos vamos proponiendo, Señor, ayúdame, yo me determino cambiar, renunciar a esto, yo reconozco que estoy haciendo esto mal, pero hasta hoy me voy a proponer a cambiar con tu ayuda, Señor, y así poco a poco vamos a ver cómo el Señor va perfeccionando esa obra en nosotros. Entonces nos preguntamos, ¿soy esa virtuosa? ¿O soy ese cáncer en los huesos, como dice la otra versión? Ok, entro entre los justos o los impíos, que dice acá, la diferencia son sus pensamientos. Entonces ahí nosotros analizamos. En la mayor parte del tiempo, en el día, mis pensamientos son más positivos o negativos. Mis pensamientos van más enfocados en las cosas de Dios o en las cosas triviales, en las cosas del día a día, terrenales. Mis pensamientos van más conectados con la eternidad o no, ¿cierto? Cada quien se va analizando. El verso 6 dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Aquí en la NTV dice, las palabras de los perversos son como una emboscada mortal, pero las palabras de los justos salvan vidas. Entonces mira lo que hace una palabra. O te da vida o te da muerte. Hay palabras que te las lanzan para ver tú qué actitud vas a tomar, para ver qué reacción vas a tomar, qué palabras vas a decir. Entonces, qué importante nosotros saber con quién hablamos, saber a quién le pedimos consejo. Y dice, los impíos te van a hablar siempre buscándote la caída. Por eso dice a derramar sangre, a ver qué maldad puede hacer sobre ti esa palabra o esos consejos. Entonces tengamos cuidado con esto. Dice, la boca de los rectos los librará. Verso 7. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Hermoso. Esto es una promesa hermosa. Dice, los perversos mueren y no dejan rastro, mientras que la familia de los justos permanece firme. Es una promesa muy linda en la que nos debemos aferrar. El verso 8 dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. La persona sensata gana admiración, pero la persona con la mente retorcida recibe desprecio. Entonces, es alabado, según su sabiduría, es alabado el hombre. Qué lindo que usted y yo vamos creciendo en sabiduría y ante todo vamos a recibir la alabanza de Dios, pero también qué lindo saber que usted está guiando a su familia en un buen consejo, a los amigos, a las personas que le lleguen a su camino, que usted sepa que les está mostrando un camino recto, que les está dando palabras sabias que vienen de parte de Dios. Claro, muy, muy importante. Entonces, a crecer en sabiduría. Dice, más vale en el 9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. O sea, ahí está hablando de la gente orgullosa, que le gustan mucho las apariencias y son solo palabras, ¿cierto? Hay personas que no hablan mucho, que usted les ve quizás una apariencia más humilde, más
más sencilla y pueden estar muchísimo mejor, ¿cierto? Es lo que está como diciendo. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Entonces mira lo que nos empieza a hacer el paralelo. Está hablando entre el justo y el impío, el justo y el impío. Habla mucho al respecto. Yo ya llené la hoja del justo y me falta, imagínate todo lo que nos falta. Pero entonces, ¿qué dice del justo? El justo cuida la vida de sus animales. Eso nos habla de una persona que es sensible, ¿cierto? Dice, mas el corazón de los impíos es cruel. Yo no sé si usted ha visto personas que disfrutan hacerle maldades a los animales o golpearlos o que les da igual si los ve heridos, si los ve con hambre. Pues aquí dice que el justo tiene misericordia de ellos. El justo cuida de la vida de ellos. Entonces, mira otra característica. 11. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Aquí está hablando de la diligencia, ¿cierto? Entonces está hablando entre el diligente y el perezoso, que es todo lo contrario. Claro, vamos a ver cómo dice acá en el 11. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tienen sentido común. Hay personas que solamente se quedan soñando y voy a hacer y Dios me mostró y no sé, estos son mis sueños, yo quisiera y ya se quedan solamente en palabras. Pero el diligente se mueve, se esfuerza. Es más, aplica lo que dice la Biblia, donde dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo. ¿Cierto? Normalmente, yo no sé si usted ha escuchado que hay gente que dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Pues realmente la Biblia no dice eso en ninguna parte. Así, ayúdate que yo te ayudaré, no lo dice. Pero si vamos a Josué capítulo 1, donde lo dice, esfuérzate y sé valiente, que yo estoy contigo, uno diría, bueno, es casi lo mismo, porque aquí está diciendo el Señor, tú esfuérzate y sé valiente, o sea, pon de tu parte. Y luego dice que yo estaré contigo. Entonces ahí es donde Dios pone su parte. Yo pongo la mía, Dios pone la suya. Porque a nosotros nos corresponde hacer lo posible y a Dios le corresponde hacer lo imposible. Cuando ya nosotros decimos, Señor, hasta donde más pude le hice, hasta donde más pude me esforcé. Bueno, ya el Señor se encargará de lo demás y va a dar ese fruto, ese esfuerzo que tú hayas tenido, mostrado, el Señor lo recompensará. Ok, en el versículo 12 dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Entonces dice acá, cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados en su propio fruto. Entre ellos mismos, cuando se dice impío o cuando usted escucha la palabra inconverso, los impíos, se hablan personas que no conocen de Dios, ¿cierto? Personas que están alejados de los caminos de Dios. Entonces aquí dice que el impío, dice, codicia el impío la red de los malvados. Entonces ve a un ladrón, ve a alguien que no sé, que está ganando dinero mal habido y anhela, ay, tan bueno esas riquezas que tiene, ay, mira el trabajo que hizo, el negocio que hizo tan bueno, y anhela ese dinero mal habido. En cambio el justo dice, no, es mejor vivir con lo poco, pero en el temor de Jehová, lo dice la palabra. Entonces, bueno, dice 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El impío no tiene esa sabiduría, esa prudencia, ese temor de Dios, nada para pensar antes de hablar, sino que derrama malas cosas y todo lo que va sintiendo, va pensando, lo va diciendo y no lo discierne, no le pide al Espíritu Santo obviamente que tome el control, lo que tú y yo sí debemos hacer. Todos pecamos con la lengua, Dios mío, ayúdanos, es muy cierto, todos pecamos con la lengua, pero qué importante
que nosotros le pidamos a Dios en todo tiempo que tome el control de lo que vamos a decir y que si no vamos a decir algo de bendición, entonces mejor que quedemos callados. Pero los impíos, las personas que no tienen a Dios presente en sus vidas, que no buscan agradarle, pues simplemente hablan y no piensan que van a recibir unas consecuencias, no saben de la importancia de las palabras, simplemente van hablando por hablar. Entonces dice, son enredados en la prevaricación de sus labios. Vamos a ver cómo dice acá. Los perversos quedan atrapados por sus propias palabras, pero los justos escapan de semejante enredo. Amén. ¿Cierto? La prudencia los libra a los sabios. Al sabio, la prudencia lo libra de grandes males, problemas. ¿Cuántas veces nos podemos meter en un problema por una palabra maldicha? Entonces, de eso es librado el sabio, pero el impío no, se enredan en todo lo que sale hablando sin pensar o se dejó llevar por sus emociones y dijo todo y fue expresando todo lo que sentía. No, eso no lo hace el sabio. Cuando uno está enojado o triste, uno debería, en un momento así como donde las emociones están muy a flor de piel, por decirlo así, es mejor guardar silencio. Entonces, bueno. Pero el impío no piensa en eso. Nosotros sí debemos pensar en eso. Dice el versículo 14, el hombre será saciado del bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Aquí dice, las palabras sabias producen muchos beneficios y el arduo trabajo trae recompensas. Amén, amén. Entonces, las palabras sabias traen muchos beneficios. Póngase a pensar en eso. Dice acá, reciben, son saciados del bien del fruto de su boca. Usted está recibiendo esos beneficios, esa bendición, ese fruto, porque de su boca está saliendo vida, están saliendo palabras de bendición, o por el contrario, está recibiendo esas consecuencias, esos dolores. ¿Por qué? Por haber usado mal su lengua. Más adelante, en el capítulo 18, vamos a ver donde dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es muy, muy importante que nosotros le entreguemos al Espíritu Santo el control de nuestra lengua, porque de ella vamos a recibir bendición o maldición. Entonces dice, en el 15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Nuevamente, el necio no pide consejo. El necio cree que se las sabe todas. El necio es sabio en su propia opinión. Como dice acá, cree que su camino es derecho. Pero el sabio, aunque crea estar en lo correcto, pide consejo y sabe a quién pedir consejo. No cree que se las sabe todas. Dice, bueno, yo creo que esto está bien, he orado, le pido dirección a Dios, creo que esta es una buena decisión, sin embargo, lo voy a consultar ¿cierto? Con una persona de confianza, le manifiesta su decisión, lo que piensa hacer, y Dios ahí le confirmará. Recordemos que en otro capítulo vimos que en la multitud de consejos hay seguridad. Es importante pedir consejo. Pero eso no lo tiene en cuenta el necio. Por eso es que después se reciben las consecuencias. El 16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y aquí en la NTV dice, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Amén. Eso se llama dominio propio. Que cuando viene otra persona y nos dice palabras hirientes, nosotros podamos entender que no es esa persona, que es el enemigo a través de esa persona, entender que lo que está diciendo no es verdad. Es una persona que en el momento está en su enojo y está diciendo cosas que quizás ni siente. O sea, entender
que esas palabras que me está diciendo no me pueden mover, no me pueden llevar a pecar. Es más, nos podemos sentir tristes, nos podemos enojar, nos puede doler, todo eso. Pero lo que no podemos hacer es reaccionar frente a eso. Dice, no hacer caso. No hace caso de la injuria. Les voy a leer un comentario que encuentro acá en la Diario Vivir. Dice, cuando alguien lo molesta o lo insulta, es natural desquitarse, pero la revancha no resuelve nada y solo empeora la situación. En cambio, mantenga la calma y responda lenta y prudentemente. Su respuesta positiva logrará resultados positivos. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Es decir, para pelear se necesitan dos. Si llega una persona y te dice, te habla en un tono fuerte, desafiante, brusco, y te insulta y todo eso, y tú le respondes, pues claro, el problema va a ser mucho mayor. Pero si tú le respondes calmadamente, con un tono de voz suave, todo eso, seguro que ahí se va a apaciguar, porque está diciendo que dice, aplaca la ira, tu palabra, tu respuesta blanda va a aplacar al otro. Entonces que Dios nos ayude y nos dé ese dominio propio para nosotros poder salir victoriosos en esas situaciones, ¿cierto? Si usted dice acá en el 17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso es engaño. Claro que sí, donde dice el que habla verdad es en el perfil que nosotros estamos viendo de los tantos perfiles que yo les envié, que el sabio, el justo, el diligente, el perezoso, el impío, el insensato, bueno, todas esas que les envié, hay uno que dice el veraz. Y el veraz es lo que dice acá, el que habla verdad. Siempre que usted escuche el que habla verdad, ese es el veraz. Y dice que declara justicia. ¿Por qué? Porque obviamente él está en ese camino de la sabiduría, es una persona temerosa de Dios y por lo tanto, si habla verdad es porque habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es sus justos juicios, también dice la Biblia. Entonces es una persona que tiene a Cristo reinando en su corazón y Cristo es el juez justo. Entonces, qué importante que nosotros determinemos hablar siempre la verdad conforme a lo que está escrito en la palabra. No caer en el error de que, no, es que yo le voy a decir a Julanita esto o aquello, le voy a responder esto, porque es que no quiero problemas, porque es que yo le quiero agradar, esto es lo que ella quiere escuchar, esto es lo que yo le voy a decir. No, siempre la verdad por delante. Y cuando estamos hablando palabra de Dios, usted está siendo una persona justa, está declarando la justicia de Dios. Entonces por eso le está diciendo, el que habla la verdad, declara justicia. Que nuestras palabras sean siempre, que Dios nos ayude a expresar, a hablar siempre lo que está escrito. Y si no sabemos, hay que ir a la Biblia al respecto, entonces no digamos nada y nos tomamos la tarea de investigar qué dice la Biblia respecto a esa situación. Antes de nosotros dar una opinión, pensar que es que a mí me parece, es que yo creo, es que... No, ¿qué dice la Biblia frente a esto? Ahí tú y yo vamos a ser personas veraces, personas que hablamos verdad, conforme a la Biblia. En el 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Aquí dice, algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las mentiras pronto se descubren. Entonces aquí dice, ve qué raro, pero las mentiras traen... leí mal. 18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio, ¿cierto? Entonces, aquí está el necio que habla sin pensar y como resultado va a haber dolor en el corazón de la otra persona. ¿Cuántos? Y yo creo que muchos aquí hemos hablado cosas en un momento de enojo o de tristeza y hemos dicho cosas que después nos arrepentimos. Y esas palabras han sido como golpes de espada para otra persona. Y también a nosotros
nos han dicho esas palabras, que quizás pasan los años, pasa el tiempo y uno como que "Ay, no se me olvida, yo recuerdo muy bien cuando me dijo esto y me dolió, ¿cierto? Entonces, que Dios nos ayude a no ser esas personas, esos necios que hablan sin pensar y que tienen esos comentarios hirientes donde sus palabras están siendo como golpes de espada. Que Dios nos ayude. Y si usted hoy es consciente de que ha dicho esas palabras ofensivas a alguien, pídale a Dios perdón y pídale a Dios también que le dé la oportunidad para usted pedirle perdón a esas personas. Nunca es tarde para reconocer y decir, mira, yo convencida por el Señor, yo me di cuenta de que sí, te he dicho palabras que en su momento, en mi enojo, en mi tristeza o en mi decepción, no sé, hablé sin pensar, me dejé llevar por lo que estaba sintiendo y dije lo que no debía. Te pido perdón porque lo que yo dije no es realmente lo que siento. Y no nos justifiquemos, ay, es que lo dije porque esto, porque lo otro. No, siempre perdón, no lo debí haber hecho, ya, perdóname, ¿cierto? Y también delante de Dios, si reconocemos que hay palabras que nos han herido y que todavía están ahí como que nos marcan y todavía nos duele, presentémoslas delante de Dios, pidámosle al Señor que venga y nos sane esas heridas y renunciemos a seguir pensando en eso, renunciemos a seguir alimentando ese dolor y seguir y avanzar, perdonar a esas personas, porque en algún momento lo hicieron con o sin intención, pero bueno, todos nos equivocamos y Dios nos llama a perdonar a todos, ¿cierto? Muy bien, entonces, preguntémonos, ¿mis palabras son como medicina o son como esos golpes de espada? Bueno, nos proponemos y entre las decisiones, Señor, que mis palabras sean como medicina, que traigan alivio, que traigan descanso, que traigan ánimo, que traigan fortaleza. Cuando yo le hable a otro, que se sienta, que puedan sentir que eres tú quien les está hablando, que sean levantados, edificados, bendecidos con las palabras que nosotros les digamos. Seguimos para el verso 19. El labio veraz, o sea, aquí vuelve y habla del perfil del veraz. El labio veraz, o sea, el que habla verdad, permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Muy cierto. La verdad, tarde que temprano sale a la luz. A veces el mentiroso se cree que salió victorioso en algún chisme, en algún enredo, en alguna calumnia que dijo. Y la gente le creía a esa persona y todo eso, y entonces cree, pero no, en algún momento eso cae. Todas esas mentiras en algún momento caen y dice, el que habla verdad permanece para siempre. Se mantiene y no cambia. La palabra de Dios, por eso es que si hablamos palabra de Dios es muy hermoso, porque cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. Entonces este consejo permanece para siempre. No es de que, no, es que ahora se está usando esto, es que ahora ya está en la moda, es que ahora ya aceptaron esta ley, entonces tenemos que cambiar el consejo. No, es lo que está escrito y ya. Qué lindo que nosotros, que el Señor nos ayude a que siempre nuestros consejos, nuestras decisiones, nuestras palabras sean basadas en lo que está aquí escrito. Dice el 20, engaño hay en el corazón de los que piensan mal. Vuelve y habla del pensamiento, pero alegría en el de los que piensan bien, ¿cierto? Entonces mira, tus pensamientos van a traer un efecto en ti, ya bien sea de alegría o de tristeza por eso es que cuando las personas se empiezan a deprimir es porque empiezan a aceptar esos pensamientos de que yo no puedo, yo no soy capaz, yo no valgo, yo no importo. Empiezan a aceptar esos pensamientos y como resultado viene esa depresión. Pero si yo empiezo a aceptar los pensamientos de Dios a mi vida y si yo empiezo a meditar en la palabra de Dios, todo lo contrario, a tener pensamientos buenos, a renovar mi mente con la palabra de Dios, como dice Romanos 12:2. Se los voy a leer aquí en un momentico que ese texto me encanta. Romanos 12:2. Vamos a ver cómo dice en esta versión. Dice,
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces dice, no se conformen a este mundo, a seguir lo que el mundo está haciendo, no, dejen que Dios les transforme con la manera de pensar, su manera de pensar. Y la forma de que nosotros seamos transformados es con la Biblia. Si yo quiero que Dios renueve mi mente y quiero tener la mente de Cristo, pues yo tengo que comer Biblia, yo tengo que leer Biblia, meditar en ella, tomar decisiones conforme a ella, guardarla en mi corazón y no dejarme robar la palabra de Dios. Es muy importante. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Vuelve aquí a llevarnos a meditar en esto. En el 21 dice, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Entonces aquí uno dice, eso sí está como raro, porque yo sí he visto justos que les pasan tantas adversidades y uno dice, pero ¿por qué? Y de hecho uno ve en la Biblia grandes siervos de Dios, justos, pues Job no lo deja mucho como ejemplo, un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, que Dios mismo dice esto de él, y le pasaron muchas adversidades. Entonces aquí, ¿por qué dice eso? Ay, no, eso es mentira, lo justo sí le pasan. No. Y dice, malos impíos serán colmados de males. Resulta que cuando tú y yo estamos en la voluntad de Dios y estamos andando en el camino de justicia, estamos siendo justos porque en sí, primeramente, porque hemos sido justificados por Cristo. Eso es. Nuestra justicia no es propia, no es porque es que yo soy muy buena persona, sino es porque Cristo me justificó en la cruz, principalmente. Pero también porque yo cada día ando en ese camino de justicia. Entonces, aquí dice, no le acontecerán adversidades. Pues lo que quiere decir acá es que, bueno, te vienen adversidades, sí, pero resulta que cada una de ellas está en el plan y en el propósito de Dios. Entonces, cada una de esas adversidades va a obrar para tu bien. Nosotros lo vemos como adversidades, como qué problema, como qué tormenta la que estoy viviendo, pero Dios está diciendo, esta será tu bendición, este es tu entrenamiento, aquí te estoy puliendo, todo esto va a obrar para bien, como dice Romanos 8:28. Entonces, siempre que estamos en una adversidad, en una situación difícil y estamos en la voluntad de Dios, véalo como una oportunidad, como un escalón más, como un premio, como algo bueno que Dios va a hacer a través de esa situación. Entonces no sale siendo un mal. Pero los que no andan en los caminos de Dios, a ellos sí les llueven los males. Y esos sí son males. ¿Cierto? Entonces aquí está aclarando eso. En el 22 dice, los labios mentirosos son abominación, o sea, son despreciables a Jehová, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Los que hacen la verdad, no solamente los que hablan la verdad, sino los que la hacen. Tú y yo estamos llamados a hablar la verdad de la palabra de Dios, pero sobre todo a hacerla. ¿Cierto? Para que no tengan que decir de nosotros como habla de bonito, pero como vive de contrario a lo que habla. No. Que Dios nos ayude a ser coherentes entre lo que predicamos, entre lo que creemos, en la Biblia que leemos y predicamos y lo que hacemos. Entonces aquí dice los que hacen, es decir, los que viven, los que practican esta verdad, traen contentamiento al corazón de Dios. Todo lo contrario, los mentirosos, los que viven en engaño, los que viven tras sus placeres, en contravía de la voluntad de Dios, en pecado y todo eso, dice, son abominación, los desprecia. Dios, recordemos que Jesús es verdad, y nosotros debemos andar conforme a ello. Entonces, preguntémonos, bueno, yo le estoy dando contentamiento a Dios. En este momento Él puede ver que yo estoy haciendo verdad, que yo estoy viviendo
Y me estoy esforzando por hacer esa verdad, por andar en esa verdad, por practicarla. Y si de pronto decimos, sí, el Señor sabe que sí me estoy esforzando. Amén. Gloria a Dios, le traemos contentamiento al corazón de Dios. Pero si de pronto decimos, ay, no, no, la verdad es que yo sí hablo de Dios, pero sí me falta tanto. Y eso, bueno, entonces es proponernos y decirnos, Señor, ya, hasta hoy anduve en ese camino de mentira. Yo decido ser esa persona que trae contentamiento a tu corazón porque ando en la verdad, porque practico la verdad. Ok, en el 23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. Cuando dice el hombre cuerdo, está hablando del hombre sabio. Encubre su saber, mas el corazón de los necios publica necedad. Aquí está hablando de un corazón humilde. Vamos a ver si por acá... Este es el capítulo 12, vamos, me parece que había... es que estoy en Romanos, donde había quedado. Ok, 12:23 dice, la gente sabia tiene una confianza modesta. La gente inestable, los necios, sienten la necesidad de demostrarle a los demás sus habilidades. Pero los sabios no necesitan probarle nada a nadie, debido a que saben que son capaces. Se dedican libremente a cumplir sus deberes. Tenga cuidado de no tratar de lucirse. Debido a su modestia, quizás los demás no se fijen en usted en un principio, pero con el tiempo tendrán respeto por usted. Entonces está diciendo, el sabio no le iba contando a todo el mundo, ay, yo sé esto, yo sé, yo. No, la Biblia dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Entonces el sabio guarda silencio, aún en lo que sabe, y habla lo necesario. Entonces es humilde. En el 24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Aquí dice en el 24, me gusta como dice, trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Entonces dice, la mano de los diligentes, de los que trabajan, de los que se esfuerzan, señoreará, o sea, gobernará, irá adelante, será un líder. Lo contrario, el perezoso va a ser un esclavo. Entonces, en el 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Amén. Qué importante tener esas buenas palabras. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Dice, los justos dan buenos consejos a sus amigos, los perversos los llevan por un mal camino. Entonces, cuando dice sirve de guía a su prójimo, en la NTV está diciendo le da buenos consejos. Cuando usted da un consejo a alguien, usted le está dando una dirección, le está mostrando un camino. Seamos muy temerosos en el momento de dar un consejo. No seamos hacia a la ligera, ay, haga esto o no haga lo otro, o vea, yo le aconsejo esto. No, siempre hasta en oración. Antes de decir algo, bueno, voy a orar y hablamos tal día, pero siempre que sea direccionado por el Señor. ¿Por qué? Porque usted no se imagina ese consejo que puede obrar en la vida de esa persona. Entonces, por eso está diciendo, guía, el consejo guía, muestra el camino y sobre todo guía con el ejemplo, ¿cierto? Que yo no le voy a decir a alguien, conságrese, busque a Dios, lea la Biblia, ore, si yo no lo hago, ¿cierto? Ahí no hay coherencia. Pero qué importante dar buenos consejos y así usted está sirviendo como guía a esa persona. Mas el camino de los impíos les hace errar. El 27 dice, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver precioso del hombre es la diligencia. Resulta que aquí en la NTV no dice el indolente, sino que dice el perezoso. En el 27 dice, los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado, pero los diligentes aprovechan todo lo que encuentran. Entonces yo decía acá, el indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero a ver precioso del hombre es la diligencia. Entonces se está poniendo en una balanza y haciendo el contraste entre el indolente y el perezoso. Eso está muy raro.
porque yo tenía otra percepción. El indolente es el que no le duele, es una persona que no le duele nada, que es cruel. Pero lo contrario de diligente es negligente o perezoso. ¿Por qué no dice el perezoso? Y en esta sí lo dice. Resulta que el perezoso también es indolente. Ejemplo, el esposo ve que en la casa no hay comida, tienen que pagar los servicios, hay unas necesidades en la casa. Y ni siquiera por sus hijos, por su esposa, por las necesidades, por sus padres, en fin, ni siquiera por ellos se mueve a trabajar. Es un indolente porque está viendo una necesidad y no está haciendo nada. Entonces es perezoso y es indolente. ¡Wow! Dios mío. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Amén. En ese camino de la justicia es en el que tú y yo estamos caminando y es en el que con la ayuda de Dios y con la determinación que tú y yo todos los días tomemos, vamos a perseverar en ese camino de justicia, que es un camino de vida en abundante, de vida en plenitud en Cristo. La vida cristiana es para valientes. Claro que sí, es para valientes, pero también llena del Espíritu. Es una vida que no se puede comparar con nada, porque tú tienes a Cristo reinando en tu corazón, que es la plenitud que lo llena todo en todos. Deja que cada día sea Cristo, sea el Espíritu Santo, sea la palabra de Dios, la que te esté guiando paso a paso. No hagas nada fuera de la voluntad de Dios. No te apartes del camino ni a derecha ni a izquierda. Avanza, avanza en el camino, siempre con la mirada puesta en la cruz, siempre con tu corazón rendido a la palabra. Tú vas a ver que la recompensa viene del cielo. Vas a ver cómo el Señor ordena tu camino, trae luz para que alumbren todas las áreas de tu vida y serás bendición en gran manera para otros también. Entonces determinemos caminar todos los días de nuestra vida en este camino de fe, en este camino de bendición, en este camino de vida, de verdad, de justicia, de santidad. Aquí termina este capítulo y vamos entonces a orar. Ya saben que cada uno se hace sus preguntas de acuerdo a lo que lee y también va tomando decisiones. Eso es muy importante, que a medida que lea usted se vaya haciendo preguntas y vaya tomando decisiones. Bueno, Señor, hoy me determino a hacer esto. Ayúdame, ¿cierto? Muy, muy importante. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la palabra que hoy nos has enseñado. Gracias, Dios. Ayúdanos a llevar a la práctica todo aquello, Señor, en lo que nos hemos determinado obedecer, en lo que nos hemos decidido, donde hemos hecho un compromiso delante de ti. Ayúdanos a ser esas personas que hablan verdad, hacen verdad. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros. Ayúdanos a controlar esta lengua. Ayúdanos, Señor, a vivir siempre en el temor de ti. Queremos vivir para agradarte. Ayúdanos a ser personas diligentes. Ayúdanos, Señora, a guardar nuestros pensamientos, que nuestra mente sea renovada con tu palabra, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra perfecta, hermosa, preciosa. Ayúdanos a ser personas sabias. Por eso, Señor, acudimos cada día a tu palabra. Rogamos que tú sigas perfeccionando la buena obra en cada uno de nosotros. Yo ruego, Señor, tu favor, tu bendición para cada una de las personas que está viendo este video, que lo verá más adelante. Ruego, Señor, que tú seas instruyéndoles, enseñándoles, que la paz de Dios, que el amor, el gozo, Señor, sea abundando en sus vidas. Gracias, amado Padre, por este tiempo tan especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.